Gloria al Señor. Vamos a cantar unos cantos para la honra y gloria del Señor. Vamos a iniciar con este canto. Gloria a Dios, se titula Ataré mis manos. Gloria a Dios, aleluya. Mi corazón, herido por 1000 razones, oída desde sus balcones, rogándote, Señor, por auxilio. Como la mujer, aquella con el flujo de sangre, que se acercó a ti y tú le sanaste. También quiero hoy tocar tus vestidos. Y en la casa de Jairo iré contigo. Doquiera que tú vayas desde hoy, será mi destino. Porque ataré mis manos a tu manto para asegurarme de no soltarme. Porque sin ti la vida es vana, es como un día sin sol de mañana. Ataré mis manos a tu manto para asegurarme de no soltarme. Porque el estar sin tu amor un segundo no tiene sentido. Ataré mis manos a ti, oh divino Salvador. Ataré mis manos a su manto, divino Señor. Caminar, veré cómo se disipa las tinieblas que se me aproximan. La victoria obtendré con su ayuda. Y entenderé que cada vez que Judas traicione, 72 horas más cerca, señores, estaré de una resurrección plena. Hoy deposito en tu aposento mi futuro, porque sé que en su regazo estoy seguro. Y ataré mis manos a su manto para asegurarme de no soltarme. Porque sin ti la vida es vana, es como un día sin sol de mañana. Ataré mis manos a su manto para asegurarme de no soltarme. Porque el estar sin tu amor un segundo no tiene sentido. Ataré mis manos a ti, oh divino Salvador. Ataré mis manos a su manto, divino Señor. Ataré mis manos a ti, oh divino Salvador. Ataré mis manos a su manto, divino Señor. Fuertemente y no me soltaré.
Gloria al Señor, aleluya, porque podemos atar nuestras manos al Señor. Ahí el Señor ahí es con nosotros y Dios es bueno. Dios en su misericordia, Él nos ayuda, Él va a nuestro encuentro, Padre. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta mañana que tú nos das, Dios. Gracias porque podemos exaltarte. Vamos de esta manera, hermanos, a cantar otro canto. Se titula Fuerte Dios. Alábele con todo su corazón y prepare su corazón para el mensaje de la palabra. Fuerte Dios. Gracias, Dios, aleluya. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Dios. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, Dios. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, tú eres vencedor, siempre vive y siempre reinarás, Dios te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, hoy la creación canta de ti, Dios te exalto, Dios te exalto, Cristo, mi Rey. Fuerte Dios, eres consolador, príncipe de paz, gran Señor, tú eres vencedor, siempre vive y siempre reinará, Dios te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, hoy la creación canta de ti, Dios te exalto, Dios te exalto, Cristo, mi Rey, te exalto, Cristo, mi Rey, te exalto, Cristo, mi Rey. Gloria al Señor, aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Vamos a dejar el lugar al pastor Omar Chavarría, quien va a traer el mensaje de la palabra. Que Dios les bendiga. Gloria al Señor, Dios les bendiga a cada uno de ustedes y bienvenidos aquí a la casa del Señor. Usted que está ahí acompañándonos en casa a través de esta transmisión, que Dios le bendiga ricamente ahí en casa, ahí con su familia, y pues que el Señor le acompañe, el Señor le rodee ahí donde usted está. Y gloria al Señor, vamos a abrir la palabra del Señor ahí en Lucas capítulo 13, versículo 22, y ahí tenemos nosotros la palabra del Señor en esta mañana.
El Señor nos llama, ¿verdad? El Señor nos está motivando a que estemos preparados. El tema de hoy lo estoy titulando Corre, la puerta se cerrará. Es el tema de este día. Corre, la puerta se cerrará, se va a cerrar. Y en lo personal yo creo que la puerta de la cual está hablando el Señor Jesús es la puerta del reino celestial. Y también lo creo que muy pronto esa puerta se va a cerrar. Estamos muy cerca de que la puerta del reino celestial, donde el Señor ahorita la tiene abierta para que entren las personas que han de ser salvas, está muy pronta ya esa puerta para ser cerrada. Por todo lo que estamos viendo, que es profético, muchas de las personas no lo pueden ver, no lo pueden entender, pero todo lo que está sucediendo en el mundo entero es profético, y estos son señales de que esta puerta muy pronto se va a cerrar. Y vamos a leer ahí en Lucas 13, versículo 22 en adelante. Me sigue ahí con su vista. Dice la palabra del Señor así: Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo: Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir delante de ti: hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí vosotros, todos vosotros hacedores de maldad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Vamos a orar. Señor, Padre Celestial, Espíritu Santo, Señor Jesús, Salvador y Redentor de nuestra alma, te rogamos que tú nos enseñes con tu palabra y hables a nuestro corazón. Permítenos entender tu palabra y ver todo lo que está pasando, Señor, conforme a la luz de tu verdad. Bendícenos a los que estamos aquí como a aquellos que están en casa, y que tu nombre sea, Señor, glorificado en nuestros corazones, porque tú eres bendito por los siglos de los siglos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Gloria al Señor, porque Él es bueno. Amén. Para siempre es su misericordia. El Señor Jesús, aquí en este pasaje, aquí en este evangelio, Él se dirigía hacia Jerusalén. Él iba enseñando en todas las ciudades, en todas las aldeas. Él no dejaba pasar una ciudad, una aldea en su camino. Él siempre llegaba a aquella ciudad que se encontraba por ahí cerca, y él llegaba y enseñaba. En algunas de esas ciudades, algunas de esas aldeas, el Señor Jesús fue rechazado múltiples veces, porque no creían. Dice la palabra del Señor que en algunos lugares Él no hizo muchos milagros por causa de la incredulidad de ellos. Fíjese nada más.
por causa de la incredulidad de ellos, el Señor Jesucristo no hizo muchos milagros, porque fue rechazado en aquellos lugares donde Él llegó, dispuesto a compartir la salvación del reino de Dios. No hay mucha diferencia en nuestros días. Nosotros podemos estar compartiendo el evangelio, la salvación que Dios ha enviado, y en muchas ocasiones es rechazada aquella salvación. Porque en este tiempo mucha gente no cree y dice: no tengo tiempo, dice: no, yo no soy religioso, o no quiero nada de la religión. En fin, dan un sinfín, un sinnúmero de excusas para rechazar la salvación que Dios envió. Aquí en este pasaje vemos nosotros que una de las personas que iba ahí con Cristo Jesús, le hace una pregunta ahí en el versículo 23, y esta pregunta dice así, le dice: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Le está preguntando al Señor Jesucristo y le dice: ¿son pocos los que se salvan? ¿Por qué haría esa pregunta? Porque tal vez de 1000 personas, tal vez 10 en aquella ocasión fueron los que se acercaron y fueron salvos. De aquella multitud que se acercaba a Cristo Jesús, tal vez muchos eran nada más espectadores. Personas que iban a ver qué sucedía en aquel día, a ver qué otro milagro sucedía, y se iban igual de vacíos para la casa. En fin, muchas cosas pudieron haber sucedido ahí, pero por algo surgió esta pregunta: Señor, ¿son pocos los que se salvan? El Señor Jesús no le respondió diciendo: sí, son pocos, o no le respondió: no son pocos, son muchos los que se salvan. No le respondió esa, ni el sí ni el no. ¿Qué fue lo que respondió el Señor Jesús en cuanto a esta pregunta que se le hizo? La respuesta fue un reto para la pregunta esa. Fue un reto que el Señor Jesús puso en el corazón del que hizo la pregunta esa, y para los que iban junto con él también, para todos aquellos que iban con él. Y déjeme decirle que cuando estaba yo leyendo este pasaje bíblico en este evangelio, esa pregunta, ese reto, más bien esa respuesta del Señor Jesús, que es un reto, también entró en mi corazón. Espero que también entre en el corazón de usted ese reto, con la respuesta que da el Señor Jesucristo. ¿Y cuál es esa respuesta? Y este es el punto que vamos a estar viendo ahorita. Para entrar a la puerta de la salvación, debe esforzarse usted. Usted debe esforzarse. Fíjese nada más la respuesta que da en el versículo 24 el Señor Jesucristo. Esforzaos. Esta es la respuesta que da. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos van a procurar entrar y no van a poder. Muchos van a procurar ser salvos y no van a poder. La pregunta que le hicieron: ¿son pocos los que se salvan? El Señor Jesús dice: esfuérzate tú
Esfuércense ustedes, esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¿Por qué el Señor Jesús está diciendo que se esfuercen? Porque tal vez muchos no ponen ni siquiera un poquito de esfuerzo. Nada. Para entrar a la salvación que Dios nos da completamente gratis, debemos cumplir con lo que Él demanda de nosotros. Muchos me podrán decir a mí, pero es gratis. No importa, aunque sea gratis, debes cumplir con lo que el Señor está demandando. La salvación ya está ahí. La salvación es Cristo Jesús. Él ya pagó en la cruz del Calvario, muriendo por los pecados de todo el mundo, pero no todo el mundo es salvo. Entonces yo debo hacer algo. Aunque Él ya pagó por los pecados de todas las personas, tanto del pasado como del presente y en el futuro, aunque Él ya pagó absolutamente por todos los pecados, la salvación es gratis totalmente, pero cada persona debe hacer algo. ¿Qué debemos hacer? Confesarlo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Si usted no confiesa a Cristo Jesús, entonces, aunque Él ya murió por sus pecados, usted aún no es salvo. Debemos cumplir con lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Debemos creer en nuestro corazón y confesarlo con nuestra boca. Y eso lo dicen Romanos. Ahí inicia la salvación en nuestra vida, en nuestra alma. Cuando nosotros damos ese paso, Él ya hizo lo que tenía que hacer. Por lo tanto, ahora nosotros debemos confesar. Romanos 10:9: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora vamos nosotros a decirlo en viceversa. Si tú no creyeres en tu corazón y no lo confesares con tu boca, entonces no eres salvo. ¿Se fija la implicación de no hacerlo? No eres salvo. Ahí vemos nosotros que debemos nosotros esforzarnos. Lo que dijo Cristo Jesús dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Tienes que hacer lo que te toca hacer a ti. Esforzarte para entrar por la puerta angosta. Muchos solo quieren confesar a Cristo Jesús como Señor y Salvador y que ahí termine. Pero no se quieren despojar de su pecado. Fíjese nada más. Muchos dicen: yo nada más con que confiese que Jesús murió por mis pecados y decir: Señor, tú eres mi Salvador, pero no me estés molestando que me aparte de mi manera de vivir. Yo quiero seguir viviendo igual. Quiero ser un alcohólico, quiero ser un drogadicto, quiero ser un mujeriego, quiero ser un maldiciente, quiero ser de esta manera, de esta otra manera. Yo siempre he sido así, así crecí y así voy a seguir siendo. No se quieren despojar de su pecado. Lo siento, entonces no tienen a Jesús como Señor de su corazón y de su alma. Por lo tanto, si no lo tienen como su Señor, están igual de perdidos que el resto del mundo, que no jamás lo confesó. No se están esforzando
por despojarse de su pecado. Esto me recuerda a mí en las diferentes ocasiones que tuve que viajar a través del avión. En una ocasión, yo llevaba una botella de perfume más grande de lo permitido. Y ese perfume, pues es el perfume que a mí siempre me ha gustado. No es muy caro, no es muy barato, es un término medio. Tal vez hay mucho más caros, pero es el que a mí me gusta. Y ese perfume yo trataba, o siempre he tratado de que me rinda bastante tiempo. Y pues yo llevaba ese perfume en mi maleta cuando iba a viajar en avión, y pues yo sabía que ahí me iban a poner peros en la aduana, y al momento de poner mi maleta ahí, es una botella de muchas onzas, no puede pasar. Va a tener que dársela a alguien que se la lleve, o tirarla a la basura, o no vuela. Yo tenía que despojarme de esa botella de perfume, si no, no podía volar, no podía viajar. No había nadie a quien dársela para que se la llevara de regreso a casa. Así que yo tenía que volar, tenía que viajar. ¿Saben qué hice? Me tuve que despojar de esa botella. Con el dolor de mi corazón, la tuve que tirar en la basura. Porque esa era la causa si yo no viajaba. Me tuve que despojar. Aunque me doliera, me tuve que despojar de ese perfume. De nuestro pecado, de nuestra manera de vivir, nosotros tenemos que despojarnos, si no, no entramos por la puerta angosta que nos lleva a la salvación. Aunque sea una costumbre, una manera de vivir que está ahí desde que nosotros somos niños, pero es que yo estoy acostumbrado a vivir así. No importa, ese es un pecado, despójate de ese pecado, si no, no entras. Esforzaos, dice el Señor Jesucristo, esfuérzate para despojarte de tu pecado para que puedas entrar. Fíjese nada más. Mucha gente no se quiere despojar del pecado que le estorba. En otra ocasión que yo iba viajando, yo iba a viajar para Querétaro, México. Y me había preparado con tiempo, pero no era suficiente tiempo lo que yo hice. Tenía que tener yo mi pasaporte internacional para poder viajar a Querétaro, México, en avión. Yo volé, yo tenía nada más el recibo donde yo había pagado para mi pasaporte internacional, y volé de aquí de donde vivo para Houston. Y en Houston, al tratar de transbordar el avión que me iba a llevar a Querétaro, me piden el pasaporte internacional. Y en esa ocasión, les digo, solamente traigo esto, ya lo tramité, pero traigo nada más el recibo. Dice, lo siento mucho, si usted no trae el pasaporte, no puede viajar de regreso. Usted podrá salir de Estados Unidos, pero no va a poder entrar en avión. Se va a tener que venir por tierra.
Yo traía otros documentos conmigo, pero para poder regresar en avión tenía que tener mi pasaporte internacional. Por no haber hecho las cosas correctamente y con tiempo, yo no podía entrar. Y esto es lo que me está mostrando este pasaje, lo que Cristo Jesús está diciéndome a mí y también a usted y a todas las personas. Esfuérzate a hacer las cosas correctamente como lo digo yo en mi palabra, si no, no podrás entrar. No podrás entrar. Muchas de las veces nosotros estamos perdiendo el tiempo en otras situaciones, en otras cosas, y no estamos haciendo correctamente lo que es necesario para entrar por esa puerta angosta. Usted no tiene su pasaporte eterno, celestial, que es la sangre de Cristo Jesús, que nos lava y nos limpia y nos santifica de todo pecado, y que nosotros no tengamos ningún pecado ya, porque nos hemos arrepentido de todos y nos hemos despojado de todos esos pecados. Si nosotros no tenemos correctamente todo eso, no entramos. Por eso dice Cristo Jesús, esforzaos. Pero por ahí puede haber una persona que dice, igual como aquel joven que se acercó a Cristo Jesús y le dice, cumple todos los mandamientos. Yo lo he hecho desde niño. Mi papá era pastor. Yo nací en el evangelio desde que mi papá era pastor. Yo tengo una hija que nació ya en el ministerio, pero no por haber nacido dentro del ministerio es salva. Y ya se lo enseñé. No porque el papá es pastor es salva. No porque papá y mamá se la pasan sirviendo al Señor todo el tiempo y están con todo su corazón dándole su vida completa a Dios. No por eso eres salvo, porque tu padre es pastor. No. El pastor no es el que murió en la cruz del Calvario. Papá y mamá no murieron en la cruz del Calvario por mí. Su tío, su amigo, su primo, nadie, ningún familiar murió en la cruz del Calvario por usted. Y si lo hicieron, están tan perdidos como usted. El único que nos lava con su sangre poderosa es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús está diciendo, esforzaos para entrar por la puerta angosta. Esfuércense para entrar por esa puerta angosta. Si no cumplimos con los requisitos que Dios nos dice en su palabra, no podemos entrar al cielo. El Señor dice, esfuércense. Ese es un reto. Y el Señor a mí me está retando, Omar, no porque estás haciendo cosas buenas vas a entrar al cielo. No nada más porque estás predicando la palabra vas a entrar al cielo. Tienes que cumplir todo. Pero dice la palabra, no por obras para que nadie se gloríe. Y ahí me sacan Efesios 2, 8 y 9. Sí. Pero también dice la palabra que los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Y aunque sea un predicador y está adulterando, se va al mismo infierno porque es un adúltero, si está adulterando. Porque los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. No van a entrar. Y el Espíritu Santo fue el que inspiró esa palabra y Él no se equivoca y no miente.
Así que despójate del pecado en el cual estás viviendo. Cristo Jesús es nuestra salvación. Él ahí está. Él es permanente. La salvación siempre está permanente porque es Cristo Jesús. El que se sale de la mano del Señor es porque quiere pecar. Y no lo arrebatan de la mano, sino lo arrebatan de afuera porque se salió. ¿Sabía usted eso? ¿Se había preguntado usted eso? Yo me lo pregunté muchas veces y se lo pregunté al Señor. Señor, pero en tu palabra dice que nadie me arrebatará a mí de la mano tuya. El Señor dice, es verdad, nadie te va a arrebatar de mi mano si tú permaneces en mi mano. Pero si tú te sales de mi mano para andar pecando, no te arrebataron de mi mano, te arrebataron fuera de mi mano porque tú te saliste de mi mano. Ay, Señor, yo siempre pensé que nunca jamás se iba a perder la salvación. No, la salvación no se pierde porque soy yo el Salvador y yo soy tu salvación y yo no me pierdo. El que se pierde eres tú que te sales. ¿Se fija? Mi corazón comenzó a temblar. Y mi corazón comenzó a ser más y más fiel al Señor, con temor y con temblor. Señor. Y el Señor comienza a enseñarnos más y más en su palabra para que seamos fieles. En Apocalipsis usted puede ver repetidas veces que el Señor dice, sé fiel hasta la muerte, para que nadie tome tu corona. Ay, es verdad. Ahí en esa palabra, sé fiel hasta la muerte, está diciendo, esfuérzate a ser fiel. ¿Se fija? Si nuestro corazón no tiembla en esas palabras, cuidado, algo anda mal. El pecado se está acercando. Las tentaciones se están acercando. Es ahí donde usted y yo debemos esforzarnos a leer más en la palabra de Dios y entender la palabra de Dios correctamente. Noé se esforzó en medio de aquel mundo de maldad. Y cuando yo leo la historia de Noé, digo, wow, un gran hombre. Un gran hombre se esforzó 120 años para obedecer a Dios en medio de tanta burla. Ahora le nombran bullying. Y también él se esforzó a obedecer a Dios para construir un barco grande en un lugar donde ni siquiera había agua para que ese barco flotara. Se esforzó aún cuando él parecía que estaba loco frente a todo el resto del mundo. Y 120 años, oiga, no era un año, fueron 120 años. Ahorita muchos de los cristianos dicen, hombre,
van a parecer, voy a parecer loco. ¿Qué van a decir los demás? ¿Van a decir que estoy loco? No, yo qué voy a andar haciendo esas cosas. Nos importa mucho lo que los demás dicen y no nos esforzamos en nada de lo que Dios está mandándonos que debemos nosotros hacer. Noé se esforzó mucho. Pero ¿sabe qué es lo que más me encanta a mí de la historia de Noé? Si los demás no creen, no me importa que los demás no crean, pero mi familia necesita creer. Yo me voy a ganar a mi familia. Esfuérzate para ganarte tu familia. Muchas de las veces nosotros nos estamos esforzando más por ganarnos el sueldo, por ganarnos el pan. Nos esforzamos más por tener un auto nuevo, por tener una casa buena, por tener muchas cosas materiales, pero no nos estamos esforzando absolutamente nada por ganarnos a la familia. Una de las cosas que mi esposa y yo hemos procurado es moldear el corazón de nuestras hijas desde niñas. Si se nos va el tiempo en lo demás y no lo hicimos, el corazón de nuestra familia debe ser moldeado en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, en el poder de Dios, en la fe depositada en Dios. Ahora que mis hijas ya son unas jovencitas, mi corazón se goza de cómo ellas creen en Dios, de cómo ellas ven a Dios, de cómo ellas dependen de Dios, de cómo ellas alaban a Dios, porque ellas día a día están alabando a Dios, todo el tiempo están alabando a Dios, en casa, en el auto, donde quiera que anden, están alabando a Dios. Hasta en la escuela. Me platican ellas que en la escuela de repente se ponen a cantar un canto que lo traen en su corazón, se ponen a cantar y el profesor le dice: oye, ¿tú cantas? Los compañeros de clase le dicen: oye, ¿tú cantas? Sí, yo le canto a Dios, alabo a Dios. Y eso a mí me llena mi corazón y me dice: no perdí el tiempo. No perdí el tiempo. Pasaron los años, pero los gané bien ganados. Y bendito sea el Señor, porque Él es hermoso. Lo único que yo me voy a llevar no van a ser los autos, no va a ser la casa, no va a ser absolutamente nada, los trajes, las corbatas, no va a ser eso. Lo que yo me voy a llevar para el cielo es mi familia. Y tengo que esforzarme para que entre mi familia por esa puerta angosta, pero tengo que aprovechar siempre el tiempo para asegurarme de eso. Noé se esforzó en todo eso. Aun cuando los demás no creyeron, él creyó. Él creyó en lo que Dios le decía. Llegó el día, pasaron 120 años. Llegó el día que Dios comienza a enviar a todos los animalitos que iban a entrar a ese barco que estaba arriba de la montaña y era imposible que llegara el agua para que lo hiciera flotar. Pero Noé lo creyó porque Dios se lo dijo.
Llegó el día y Noé recibe el mensaje de Dios: entra con tu familia. Y entró Noé con su familia y Dios fue el que cerró la puerta, no la cerró Noé. El día de la salvación para Noé fue Dios quien cerró la puerta. Yo me imagino esto, no está escrito ahí en Génesis, que cuando comienza a subir el agua, porque si usted lee en Génesis, dice que llovió, jamás había llovido, era un rocío lo que regaba la tierra. Antes del diluvio no había llovido de arriba, era nada más un rocío, amanecía húmedo toda la tierra. Pero en ese tiempo comenzó a llover y a llover y a llover y a llover y a llover, pero también de la tierra dice que se abrieron las fuentes y comenzó a salir agua también de abajo de la tierra, de arriba y de abajo. Y comenzó a subir el nivel de agua y a taparse todos los montes. Y donde estaba el arca era un monte, era una montaña, de tal manera que comenzó a cubrirse todo. Y el arca comienza a flotar. Imagínese, la gente que estaba afuera comienza a subir a los montes, a correr, a subirse, pensando que arriba de esas montañas no les iba a pasar nada, pero no creyeron. Por 120 años se burlaron de Noé, así como muchos se burlan hoy de los cristianos. ¿Están locos? Religiosos. ¿No le han dicho a usted religioso? A mí sí. No seas fanático, no seas religioso. ¿No le han dicho eso a usted? A mí sí. Tengo 40 años de ser un fanático y un religioso para muchos. Gracias a Dios, porque por 40 años he seguido alabando al Señor. Pero déjeme decirle que mi Señor, mi Salvador, mi Rey, mi Todopoderoso, mi Dios, en 40 años ha sido fiel. Aún cuando yo no lo merezco, Él ha sido fiel conmigo. Y a Él le doy toda la honra y toda la gloria. Muchos se burlaron de Noé, también se burlan de nosotros. Pero déjeme decirle que Noé no se desanimó. Cuando Dios cerró la puerta y selló a esa puerta del arca, ¿sabe qué pensarían ustedes, los hijos de Noé? ¿Usted sabe lo que ellos pudieron haber pensado? Yo, en el lugar de los hijos de Noé, hubiese pensado, qué bueno que le hice caso a mi papá. Qué bueno que mi papá me advirtió. Qué bueno, gracias Señor. ¿Sabe qué? Esos hijos de Noé pudieron levantar las manos en ese rato y darle gracias a Dios por su padre. Que aunque tal vez a ellos les pareció que estaba loco y anduvieron a lo mejor en muchos días o en todo un año anduvieron esforzándose diciendo, ay, mi papá, ¿para qué me manda a trabajar a cortar estos palos tan grandes para hacer el arca? A lo mejor ni flota, a lo mejor ni hay agua suficiente. Mira dónde está, arriba de la montaña, ¿cuándo va a flotar? Pero después, simplemente por obedecer, aunque no le parecía correcto, después estaba dando gracias a Dios.
arriba del arca, porque él vio cuando Dios comenzó a cerrar una puerta tan grande que su padre no la cerró, fue Dios. Gracias, Dios mío, por el Padre que me diste, que creyó en ti. Gracias por mi madre que también me habló. Gracias, Señor, por el corazón que me diste de ser obediente y esforzado. Esfuérzate, dice el Señor Jesucristo, esfuérzate de obedecer mi palabra en tu padre, en tu madre que te di. Los puse para que te guiaran y te dirigieran. Tú solamente déjate guiar por él, por ella. Y cuando veas la puerta cerrada, pero que estás en el lado correcto, vas a alabarme por ese padre y esa madre que te di. Imagínese a los hijos de Noé que hubieran estado al otro lado junto con los demás rebeldes. Papá, abre la puerta, avienta un mecate para subirme. Hijo mío, no hice mecates extras, todos están ocupados. La puerta yo no la cerré, hijo mío, la cerró Dios. Lo siento mucho. No te esforzaste tú. En la salvación no se trata, hijo mío, de que yo lo haga por ti. Tú te tienes que esforzar a venir a los pies del Señor y Salvador Jesucristo. Esfuérzate para entrar por esa puerta angosta. Esos hijos pudieron ver la salvación de Dios con sus propios ojos, experimentarla con su propio corazón, porque ellos mismos estuvieron junto con su padre, con su madre, construyendo esa arca de la salvación. Y la respuesta es, ¿se salvaron muchos? No se salvaron muchos. Dice ahí, solamente Noé con su familia. Y los animales que subió Dios. Nada más. El Señor Jesús menciona a Noé con su palabra en los evangelios y haga de cuenta que lo pone con letras remarcadas, que así va a ser en el tiempo de usted y mío. Va a ser igual. En Lucas capítulo 17, versículo 26, menciona el Señor Jesucristo esto. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre
se manifieste. Fíjese nada más, con letras remarcadas está mencionando a Noé en el día del diluvio. Así va a ser cuando venga Cristo Jesús, el Hijo del Hombre, para destruir todo el pecado que hay en el mundo. Así como fue en Sodoma y Gomorra, nada más Dios sacó a Lot de Sodoma y Gomorra, ahora sí envió el castigo de fuego y azufre del cielo y destruyó a Sodoma y Gomorra. Y usted puede ver algunos de los videos que hay de este documental. Salen en la televisión. History Channel, Discovery Channel, ahí salen. Lo que supuestamente quedó de Sodoma y Gomorra, y está una estatua ahí, y ahí lo presentan, que supuestamente es la esposa de Lot, desobediente, incrédula, que Dios les dijo que no voltearan a ver para atrás a través de los ángeles, y ella, por curiosa, dicen que la curiosidad mató ¿a quién? Al gato, ¿verdad? Y de curiosa, y para llevar el chisme caliente a otro lugar, volteó y se quedó como ejemplo de una desobediente. Fíjese nada más. Ejemplo de una persona desobediente. Y ahí está, después de miles de años, porque fue mucho tiempo antes de Cristo. Y de Cristo ya tenemos 2000 años encima. Y otros miles de años atrás, 1000 años, todo ese tiempo está ahí como ejemplo todavía. Fíjese nada más, si usted lee en Génesis, ese lugar era el lugar más hermoso que Lot había escogido, ahora es el lugar más lleno de sal, según la geografía. Ese lugar ahora está lleno de sal, destruido, no nace absolutamente nada ahí. Por lo que pasó en ese tiempo. Hasta la misma tierra es afectada por el pecado del hombre. Y ahora dice aquí que así como fue en ese tiempo cuando Sodoma y Gomorra, así como fue en el tiempo de Noé, así va a ser en el tiempo que venga el Hijo del Hombre a destruir el pecado del mundo. ¿Qué quiere decir? Dice, comían, bebían, compraban, plantaban, sembraban, hacían esto, hacían lo otro, todo normal. Me ha ido bien, mira las cosechas que levanto. No, yo para quitarme la frustración y el estrés, yo me voy de compras. Dice ahí que compran. Mucha gente se quita el estrés yéndose de compras. Están en la casa y dicen, ay, ya me quiero ir, yo quiero salir, yo no puedo estar encerrado. Ponte a leer la Biblia. Y se quedan encerrados. Pero están así con el estrés. ¿Sabe usted que ha aumentado los índices de estrés ahora cuando la cuarentena, cuando inició la cuarentena? Mucha gente no puede estar encerrada porque están impuestos a andar de compras. Dice aquí, van a andar comprando y vendiendo. Cuando venga el Hijo del Hombre, va a venir Cristo Jesús y ellos distraídos en tantas cosas, no ponen atención cuando va a venir Cristo Jesús. No les importa.
ver nada acerca de la venida de Cristo Jesús. Muchos dicen, no, no va a venir. Así decía mi abuelita. Y ya mi abuelita ya tiene como 40, 50 años que murió y todavía no viene Cristo. Así decía mi tatarabuelita. Mi abuelita me contaba que su abuelita le contaba eso y todavía no viene Cristo Jesús. En 2 de Pedro 3:9 dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué no ha venido Cristo Jesús? Según este versículo, porque es paciente, es misericordioso, y si viniera ahorita y tú no estás listo, tú no estás preparado, tú te perdías. Precisamente, Cristo Jesús es paciente. Muchos lo tienen por tardanza, pero Él te está esperando que tú te arrepientas de los pecados. Dice que Él quiere que todos procedan a un arrepentimiento. En mismo 2 de Pedro, capítulo 3, si leemos unos versículos anteriores a este, dice así. Fíjese nada más de los burladores que menciona que va a haber en los últimos tiempos. Dice en el versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días o en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias o pecados o tentaciones, deseos de la carne, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento o de su venida? ¿Dónde está la promesa de la venida de Jesús? No ha pasado. Según eso es lo que dicen los burladores. Continúa diciendo ahí en el versículo 4. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. ¿Qué dice aquí en el 5 y el 6? Que por la palabra de Dios fue creado todo lo que existe, los cielos, la tierra y todo lo que hay. Y si la palabra de Dios está diciendo que va a haber un juicio, la misma palabra de Dios va a cumplir el juicio. Si por la palabra fue creado todo, por la misma palabra va a ser juzgado todo. Y muchos no lo creen. Pero el Señor Jesús está hablando que por la misma palabra fue creado todo y fue hecho del agua, subsiste por el agua y por la misma agua fue anegado. Está hablando del diluvio. Está poniendo el ejemplo con el diluvio. Y ahorita le voy a mencionar por qué. Aquí está hablando de muchos burladores que dicen, no existe, no sucedió el diluvio. Y buscan siempre la lógica. No, es que la lógica aquí, la lógica allá, y científicamente quieren mostrar la lógica. La lógica no va de la mano con el poder de Dios. El poder de Dios hace aun cuando la lógica no funciona. Dios dice y sucede. Haya lógica o no haya lógica, va a suceder porque Dios dijo. Aun cuando haya cambios
en la misma gravedad o en la misma rotación de la tierra, que es imposible que se regrese la sombra o la luz, como en el tiempo de Josué, en el tiempo de uno de los reyes de Judá, que pidió al Señor que aquella luz regresara. Y aún a los científicos en nuestro tiempo con sus computadoras les falta un día en el tiempo, y pues está escrito en la Biblia el tiempo de Josué, el tiempo de ese rey, y ahí se completa un día que le falta a los científicos y no lo entienden. Y dicen: no creo que haya existido lo del diluvio. No existió, es mentira. Pues déjeme decirle que aquellos que dicen que es mentira, métase a estudiar un poco más de las pruebas que muestran que sí existió el diluvio. Por ejemplo, los Alpes, una de las montañas altas del mundo, está a los 4,000 metros de altura. Esa montaña en los Alpes. Esta montaña está cubierta de fósiles marinos o marítimos, conchas, estrellas marinas y muchas otras especies del mar. Estos fósiles están en las rocas, incrustados en las rocas. Los científicos dicen que los fósiles marinos incrustados en esas rocas son evidencias de que en algún momento esas rocas estuvieron cubiertas por el agua del mar. ¿Cómo es que a los 4,000 metros de altura, nivel del mar, hay tantos fósiles ahí en esas rocas? Sin lugar a duda que el agua del mar llegó ahí. Y muchos dicen, sacan la lógica: es que esta no era una montaña, es que aquí era una planicie y después se hizo la montaña. Bueno, sóplale tú para que se hagan montañas ahorita. A ver, hazme una montaña ahorita. Científico. La Biblia dice que toda la tierra fue cubierta por el agua del diluvio. Y yo creo en la Biblia. ¿Qué le estás buscando tu lógica, que son nada más hipótesis? Son hipótesis. La Biblia no está dando hipótesis, está diciendo lo que sucedió. Fue así. Son hechos. Y esos hechos son comprobados por todos estos fósiles. Dicen: sí llegó el agua del mar aquí. Y aquí está la prueba, aquí están los fósiles. Ni tú ni yo hemos visto, ni nuestros abuelos, ni nuestros bisabuelos han visto que se haga una montaña de esa magnitud. Pero aquí dice que el mar sí subió ahí a través del diluvio. Otro ejemplo. ¿No te has preguntado tú por qué no hay dinosaurios y sí hubo dinosaurios? Porque los huesos sí están ahí. ¿No te has preguntado por qué no hay dinosaurios ahorita? Y qué bueno, gracias a Dios, porque si no, ahorita amanecías bien y de ratito ya no tenías cabeza, se la comió el dinosaurio.
Gracias, Señor, porque ya no hay dinosaurios. No es una razón para darle gracias a Dios porque no hay dinosaurios. ¡Ay, el pajarote se llevó a mi hijo! Y allá va el chamaco. ¿Eh? ¿Por qué no hay dinosaurios? ¿No fue en el diluvio donde el Señor los exterminó y los sepultó? Y ahora a usted y a mí nos sirven esos dinosaurios porque ese es el petróleo, la gasolina que necesitamos en este tiempo. ¿Sabía usted que el petróleo sale por todos esos fósiles? De ahí sale el petróleo. De los bancos de grandes de dinosaurios que aún hasta quedaron en el centro del mar y en diferentes lugares. Y ya no hay dinosaurios. Gracias, Señor, por eso. Y gracias por el petróleo. Gracias por la gasolina, porque ahora usted y yo nos podemos transportar con mayor facilidad. Dios tiene todo preparado, pero sinceramente no hay dinosaurios porque fueron sepultados en el diluvio. Y muchos quieren sacar otras razones. No, es que no hay dinosaurios porque hubo una explosión y porque esto y porque el otro. Ah, sí, tú y yo quedamos. Y los dinosaurios no. En la explosión se murieron los dinosaurios, pero nosotros no. Pues déjeme decirle que estamos usted y yo aquí porque Dios mandó a alguien que creyera e hizo un arca y de ahí fue salvo él y su familia y comenzó otra vez a reproducirse la raza humana. Pero los dinosaurios no entraron en el arca. Nada más los elefantitos y las jirafitas y todos esos. Esfuércese para creer y entrar en la puerta angosta. Debemos nosotros esforzarnos para creer la palabra de Dios y verlo a la luz de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Muchos no se esfuerzan para estudiar la palabra de Dios y verlo a la luz de toda la historia, a la luz de todo lo que ya nos rodea. Hay muchas investigaciones que nosotros podemos recurrir a esas investigaciones y llevarlo a la palabra de Dios que comprueba. Hay muchos científicos que han encontrado en cantidad de cosas que nos ayudan para comprobar lo que está escrito aquí. Pero ¿sabe qué? La gente pierde el tiempo en otras cosas en lugar de hacer investigaciones buenas. Pierde el tiempo. Están en el internet. Están ahí en los celulares, ya todo el mundo tiene una computadora en las manos y es celular al mismo tiempo y están ahí jugando, se la pasan horas jugando y enseñan a los niños a estar horas ahí en lugar de hacer investigaciones importantes. Están perdiendo el tiempo. Una hora en esas cosas, en lugar de hacer una investigación buena que nos compruebe que la Biblia es verdad y que lo que va a suceder muy pronto es verdad. Hay que esforzarnos también. Fíjese nada más. En Daniel capítulo 12, versículo 4.
Importante lo que dice ahí en Daniel 12:4. Dice así, acerca de la ciencia en nuestro tiempo, que iba a aumentar en gran manera. Dice Daniel 12:4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Note usted, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Cuándo? En el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y de allá para acá. Van a andar rápido, a una velocidad rápida. Y la ciencia va a aumentar. Ahora, si nosotros nos ponemos a leer la Biblia, vamos a leer la Biblia desde el principio hasta el fin. Ese es una tarea que todo cristiano recién convertido debe tomar ese reto. Leer la Biblia. Y si usted como cristiano que ya tiene 1 año, 2 años, 20 años, 30 años, no ha leído la Biblia desde el principio al fin, comience a leer la Biblia desde el principio al fin. Y vaya marcando en la Biblia cosas importantes que se va usted a encontrar ahí. Como esta. Un versículo muy importante que está ahí. Y hay muchos más. Pero fíjese nada más lo que dice aquí en Daniel 12:4. Dios está diciendo que en el tiempo del fin muchos van a correr de aquí para allá y de allá para acá, van a andar a una velocidad sorprendente. Y también la ciencia va a aumentar. Debemos nosotros esforzarnos para entrar por la puerta angosta de estudiar lo que dice Dios acerca de los últimos tiempos, cuando ya está aquí a la puerta el fin. Ahora, cuando dice ahí que muchos van a correr de aquí para allá, no era a caballo, no era en burro, por favor. ¿Cuánto haríamos nosotros desde el sur de Texas llegar, vamos a decir así, hasta el norte de Texas a caballo? Oiga, tardaríamos, yo creo que más de 1 semana. No sé cuánto, la verdad no sé cuánto. Pero tardaríamos más de 1 semana para cruzar todo el estado de Texas. En auto, los que han viajado para allá, para el norte de Texas, ahorita que la carretera está como a 75 millas, vamos a decir el 281 o el 69, que ya le están cambiando el número. De aquí a Dallas son aproximadamente como 7 horas y media, 8 horas aproximadamente. Y todavía le falta de Dallas para llegar a la guardarraya del estado de Texas. En auto, a esa velocidad. Y puede ir y venir en el mismo día y hace 14 a 15 horas. En el mismo día. Fíjese nada más. Dice que en los últimos tiempos van a ir y venir. Van a ir de aquí para allá. Van a correr de aquí para allá y de allá para acá. Y la ciencia va a aumentar. Y yo me pongo a ver todo eso y está hablando acerca de las invenciones que hay en los últimos tiempos. ¿Cuándo se inventó el auto? ¿Cuándo se inventó el auto? Ahorita usted puede agarrar el celular, que es una computadora, y utilizarlo de una manera favorable, correcta, y usted puede entrar
a las enciclopedias, puede entrar a muchas páginas en el internet y puede ponerle ahí, ¿cuándo surgió la invención del auto? Y ¡pum! En menos de 15 segundos usted ya tiene la información en varias páginas de cuándo se inventó el auto. Y una de las cosas que yo pude ver es que un francés llamado Nicolas Joseph, en los 1770, fíjese nada más, 1770, inventó el primer carro de vapor parecido a un tren de vapor. ¿Sí sabían que los primeros trenes de vapor fueron los de vapor? Eran los primeros trenes. Bueno, el primer auto era un auto en 1770 parecido a un tren. Imagínense, ¿quién de ustedes se subiría ahorita a un auto de esos de vapor y correr por toda aquí la carretera principal? Y dirían, no, ni. Bueno, pues ese era el único carro y era el carro de lujo, pero no fue patentado. Después un alemán llamado Carl Benz, que de ahí vienen los Mercedes-Benz, este hombre patentó el primer auto en 1886. Su esposa viajó en ese auto en 1888 y recorrió las primeras y largas 80 kilómetros. El primer auto patentado corrió 80 kilómetros de un pueblo a otro para mostrar lo que su esposo había construido y había inventado. Orgullosa la esposa de su esposo, el inventor. 80 kilómetros. 80 kilómetros recorrió ese carro. Después de ahí se desarrolló aquel invento de autos y en el 1900, fíjese nada más, al principio del 1900 surgió estos autos donde comenzaron a construirlos tanto en Estados Unidos como en Francia. No había otro lugar donde se construían los autos más que en Francia y en Estados Unidos, y esto comenzó a surgir en el 1900. Fíjese nada más. En Daniel dice que en los últimos tiempos van a correr de aquí para allá y de allá para acá. Pero a principio del 1900 hasta el año 1914, los autos parecían más bien carretitas de caballos. Carros abiertos con una lonita y parecían unas carretitas de caballos, pero eran autos. Y así fue como se comenzaron a construir los autos a principio de los 1900. Estamos hablando de este siglo pasado. En el 1929, los carros comenzaron a hacerlos más dominantes, con carrocerías cerradas, motores más potentes, en el 1929. Y comenzaron a surgir esos autos más imponentes. Comenzó a haber una revolución en ese invento, en ese tiempo. Pero de ahí, del 1929 al 1950, surgió más y más la automotriz. Pero todavía eran carritos que no corrían lo que corren ahora los carros que usted trae, que traemos.
No iban a correr en ese tiempo 75 millas como ahorita. Y no le des más porque te van a dar un ticket, una infracción. Ahorita son 75 millas la carretera, la 281 y otras carreteras, y no le des más porque puede correr hasta 100 y pico de millas de velocidad. Pero ya sería exagerado y fuera de la ley, pero ahorita los autos corren demasiado recio y ahorita los carros de carreras 200 millas y más. Fíjese nada más. Lo que Daniel vio, lo que Dios le dijo a Daniel, van a correr de aquí para allá. No fue en el tiempo de Daniel, no fue en los 1600 cuando vinieron los peregrinos a Estados Unidos. Fue en este siglo pasado. Estamos hablando de 70 años, 80 años para acá. Comenzó la velocidad alta de los autos. 70, 80 años para acá. Ahora hay tantos inventos, dice la ciencia aumentará. Los otros inventos, por ejemplo, está la televisión, está el teléfono, que ahorita usted puede estar hablando por teléfono con una persona en cualquier parte del mundo. La televisión, podemos ver las noticias de todo el mundo al instante. En menos de un minuto, de 10 minutos, ya están pasando las noticias, lo que pasó al otro lado del mundo, y nosotros ya nos damos cuenta de todo eso. Dios le dijo a Daniel, en los últimos tiempos, en el fin, va a aumentar la ciencia. La gente no está poniendo atención, pero tiene la tecnología en su mano. Está llena su casa de esa ciencia, de esa tecnología, pero no pone atención que se le está terminando el tiempo y la puerta se le va a cerrar muy pronto. La computadora la tenemos en la mano, pero la utilizamos mal. Los inventos, antes, cada 100 años había un invento. Allá a las 500. Cada 100 años inventaron la rueda y pasaron cientos de años para inventar otra cosa. Antes era un invento cada 100 años, después un invento cada 10 años. Yo me acuerdo en los 80s, en los 70s, a finales de los 70s, los inventos no eran tantos como ahora. En los 80s yo estaba en la secundaria, los inventos no eran tantos como ahora. Cada 10 años surgía un invento. Ahorita no. Cada 10 segundos hay un invento. En una hora hay muchos inventos. En todo el mundo hay personas que están inventando una y otra cosa y están surgiendo. La ciencia aumentará en los últimos tiempos. Esto me dice a mí que ya estamos en el tiempo final. Y Cristo Jesús dice, esfuérzate. Estás en el último tiempo, está a punto de cerrarse la puerta y no estás poniendo atención que la puerta se va a cerrar. Fíjese nada más.
cristianos, hay muchos cristianos que saben todo esto, pero no están poniendo atención. Y muchos están yendo a pecar, aun cuando ya lo escucharon muchas veces. No me importa, me voy. Para que se le quite al pastor, me voy. Yo no pierdo nada. Déjame decirte que yo no pierdo nada. Tú eres el que pierde. Me da tristeza en mi corazón solamente que muchos cristianos, no nada más aquí, sino en todas las iglesias mundialmente, hay muchas personas que ya escucharon la verdad de Dios, pero se van con rebeldía en su corazón, sabiendo que pronto viene Cristo Jesús y va a cerrar la puerta. Sinceramente, te voy a leer unas porciones bíblicas si tú eres quien está pasando por este caso o esta situación, y ven a los pies de Cristo Jesús y arrepiéntete, porque Cristo te ama y te está dando la oportunidad. Por eso el Señor te está llamando y te está diciendo: esfuérzate antes de que la puerta se cierre. Apocalipsis capítulo 2 versículo 5 dice así: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué quiere decir que va a quitar su candelero? Tal vez que vas a dejar de respirar, que puedes morir en cualquier momento. Y entras a un juicio. Hebreos 9:27. Apocalipsis 3, versículo 1 al 3 dice así: escribe al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia es el pastor. Y si está llamando el Señor Jesús la atención del pastor, imagínate de la iglesia. Tanto al pastor como a la iglesia llama la atención. Y dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y a las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Yo ya soy salvo. Puede decir el pastor, puedes decir la iglesia. Yo ya soy salvo. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Yo ya soy salvo, ya conozco a Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador. Tengo la vida eterna. Dice aquí el Señor Jesús: estás muerto. Dice en el versículo 2: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Nadie es perfecto, no. Pero nadie está cometiendo las cosas que tú estás cometiendo. O el que las esté cometiendo también va a ser juzgado. Fíjese nada más. El Señor está corrigiendo a alguien que lo conoce, piensa que es salvo, pero está viviendo en pecado. Dice en el 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Ya escuchó. Y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pronto voy a venir para meterte en juicio. Hermanos, hermanas, la puerta está a punto de cerrarse. Estamos en los últimos tiempos. Esfuércense
para entrar. Despójese de todo pecado y esfuércese a buscar la voluntad de Dios en su vida a la luz de la palabra de Dios. Si no entiende algunas cosas, vaya con su pastor, hágale las preguntas y que le enseñe con la palabra de Dios, con la Biblia. No con palabras de hombre, sino palabra de Dios. Ese tiempo ya no es tiempo para estar perdiéndolo, sino para esforzarse y entrar por la puerta angosta correctamente. En este momento, pídale al Señor perdón por sus pecados, por sus faltas. Rinda su corazón delante del Señor y renuncia al pecado. Renuncia a una manera equivocada de vivir delante de Dios y pídale al Señor que le permita entrar por la puerta angosta de la salvación que es Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu salvación. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a ser obedientes, a esforzarnos para entrar por la puerta angosta de tu salvación. No permita, Señor, que nos desviemos de tu voluntad perfecta, ni de tu palabra. Ayúdanos para despojarnos de todo pecado, de toda actitud contraria a tu voluntad. Permítenos someternos a ti, a tu palabra, tus mandamientos, y en tu amor y tu gracia que nos da la salvación. Gracias, Señor, porque tú nos haces entender tu palabra. Bendice a cada persona que está ahí en casa, que ellos puedan, Señor, vivir conforme a tu voluntad y se despojen de todo pecado y se sometan a ti. Te pidan de tu amor y de tu salvación en sus corazones. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén y amén, Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor, que Dios le bendiga ricamente. A usted que está ahí en casa, el Señor le bendiga con su presencia, su amor y su salvación para usted y su familia. Nos vemos y le esperamos en la próxima. Dios le bendiga.